Cetosis hígado graso. Es importante saber que la glándula mamaria tiene una prioridad metabólica en la repartición de nutrientes, glucosa, y la producción de leche continúa a alta velocidad agotando la energía. Además, los estímulos hormonales para la producción láctea superan los efectos en la reducción de la ingesta alimentaria o consumo de materia seca. En este esquema podemos ver las semanas de lactación, las semanas de lactancia, el gráfico de producción de leche, el gráfico de consumo de materia seca, el gráfico de condición corporal y el balance energético. En las primeras semanas después del parto, que es el día 0, se produce un pic en la producción de leche que está alrededor de las 4 a 6 semanas después del parto. A su vez, el consumo de materia seca se deprime en estos momentos y el máximo consumo de materia seca se alcanza alrededor de las 8 a 10 semanas después del parto. En base a esto, con una mayor producción y un menor consumo de materia seca, se produce una pérdida de condición corporal en ese momento y esto se traduce en un balance energético negativo. El mantenimiento de unas concentraciones adecuadas de glucosa en sangre es crítico para la regulación del metabolismo energético. Los rumiantes absorben muy poco carbohidrato dietético en forma de exosa, ya que los carbohidratos dietéticos son fermentados en el rumen hasta ácidos grasos de cadena corta, principalmente acetato, propionato y butirato, que es lo que aparece en esta figura en estas proporciones. En consecuencia, las necesidades de glucosa del rumiante deben ser satisfechas principalmente por la gluconeogénesis. El propionato y los aminoácidos son los principales precursores para la gluconeogénesis, con el glicerol y el lactato de menor importancia. Conversemos algo sobre el propionato. El propionato se produce en el rumen a partir del almidón, de la fibra y de las proteínas. Penetra en la circulación portal y es eliminado con eficacia por el hígado, que es el principal órgano productor de glucosa. El propionato es el precursor más importante de glucosa. Un aumento en la disponibilidad puede agotar la utilización hepática de otros precursores de glucosa. Y la producción de propionato se ve favorecida por la inclusión de abundante grano en la dieta. Los aminoácidos, la mayor parte de los aminoácidos son glucogénicos y además son importantes precursores para la gluconeogénesis. La proteína dietética es la fuente cuantitativa más importante, pero el escaso almacenamiento de proteína corporal es también una fuente importante. En conjunto contribuyen a la síntesis energética y a la síntesis de lactosa de la leche, así como la síntesis de proteína láctea. El acetato dietético es transportado hasta los tejidos y la glándula mamaria y metabolizado hasta ácidos grasos de cadena corta para almacenamiento en forma de lípidos o para secreción en forma de grasa láctea. ¿Cómo se forman las cetonas? Las cetonas surgen a partir de dos fuentes principales, el butirato en el rumen, ¿eh? Y la movilización grasa. Acá tenemos el butirato, acá tenemos el producto de la movilización grasa, los ácidos grasos no esterificados. Una gran proporción del butirato producido por la fermentación ruminal de la dieta se convierte en beta-hidroxibutirato en el epitelio del rumen y se absorbe como tal. Los ácidos grasos producidos por la movilización grasa son transportados hasta el hígado y oxidados hasta producir acetil-CoA y NADH. El acetil-CoA puede oxidarse a través del ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos o metabolizado hasta acetoacetil-CoA.
Su oxidación a través del ciclo de Krebs depende de un aporte adecuado de oxaloacetato, a partir del propionato precursor. Si el propionato y en consecuencia el oxalato es deficiente, la oxidación de la acetil-CoA a través del ciclo de Krebs está limitada y se metaboliza a acetoacetil-CoA y posteriormente a acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Las cetonas beta-hidroxibutirato y el acetoacetato se pueden emplear como fuente de energía. En condiciones normales están presentes en la sangre y su concentración es el resultado del equilibrio entre la producción hepática y la utilización por los tejidos periféricos. Las alteraciones del metabolismo energético en rumiantes son aquellas enfermedades que afectan la regulación de la producción de energía y dañan tejidos necesarios para la supervivencia de los individuos. Estos trastornos metabólicos son por lo general el resultado de un exceso o deficiencia de enzimas o catalizadores y están principalmente relacionados con los factores de producción y de manejo. Las alteraciones del metabolismo energético en rumiantes principalmente son dos: la cetosis y la movilización grasa o hígado graso o síndrome de vaca gorda. Estos dos cuadros, ya sea en su forma clínica o subclínica, son la expresión de un mismo fenómeno. Obedecen a las mismas causas y con cambios bioquímicos similares. Sin embargo, se presentan en tiempos diferentes y su presentación clínica también tiene un pronóstico distinto. El síndrome de movilización grasa ocurre más cercano al parto, su cuadro clínico es grave y de mal pronóstico, pero es poco frecuente. La cetosis, en cambio, se presenta más frecuentemente al inicio del pic de lactancia, siendo su pronóstico más favorable. En términos generales, la hembra bovina preñada muy cercana al parto baja su consumo de alimento, lo que se traduce en un desbalance entre los ingresos y egresos de energía, glucosa, al organismo, lo que en conjunto con un ambiente hormonal propio del preparto y posparto temprano, incrementan la movilización de ácidos grasos no esterificados desde las reservas grasas del organismo, favoreciendo la formación de cuerpos cetónicos y aumentando los depósitos de triglicéridos a nivel hepático. Esto, que es un fenómeno fisiológico, se transforma en una enfermedad cuando existen factores predisponentes, tales como una excesiva o muy baja condición corporal, cuando hay alimentos de mala calidad, cuando hay raciones de preparto y posparto deficientes de energía y están asociadas a una alta producción de leche. En consecuencia, las estrategias de control apuntarán a mejorar el consumo de alimento y la absorción de nutrientes en el posparto temprano. Las estrategias de control vía manejo alimentario son cruciales en los momentos de mayor riesgo, es decir, entre las 3 últimas semanas de gestación y las 3 primeras semanas después del parto, que es cuando se manifiestan la mayoría de los trastornos metabólicos. La cetosis corresponde a una enfermedad metabólica que se da en vacas en lactancia casi exclusivamente en animales de alta producción. Puede ocurrir entre el parto y la tercera o cuarta semana posparto, pudiendo presentarse hasta las 8 semanas. Este periodo corresponde al inicio, se da en el inicio del pic de lactancia, es decir, al momento en que los requerimientos energéticos para la producción de leche son máximos y la vaca se encuentra en un balance energético negativo. Puede darse en vacas de cualquier edad, viéndose más afectadas las vacas entre la tercera y la quinta lactancia, que es cuando producen más leche. Esta patología se produce por un trastorno en el metabolismo de los carbohidratos y de las grasas y se caracteriza principalmente por una hipoglicemia, por una cetonemia, cetonuria, disminución de los valores de glucógeno hepático, inapetencia, letargia, pérdida de peso y tendencia a la degeneración grasa del hígado. La cetosis aparece como consecuencia en la reducción en la ingesta o absorción de precursores de glucosa al inicio de la lactancia. Aparece debido a una disminución del apetito, la cual puede ser consecuencia de otra enfermedad como la metritis, mastitis, retención de membranas fetales, desplazamiento del lagomaso, por ejemplo. Esta disminución en el apetito, en el consumo, tanto en la cetosis clínica como en la subclínica, se traduce en una condición de hipoglicemia, la cual se hace persistente.
El organismo responde a esta hipoglicemia con una reducción en la concentración de insulina para así disminuir el gasto de glucosa. La baja relación de insulina-glucagón y la influencia de una elevada concentración de somatotrofina facilita la acción de la lipasa en el tejido graso, se estimula la hidrólisis de los triglicéridos con el consecuente incremento de los ácidos grasos no esterificados, los que sufren una beta-oxidación y se metabolizan a acetil-CoA. Como hay una disminución de la glucosa y sus precursores, ocurre una reducción en la producción de oxalacetato, la que junto con una sobreproducción de acetil-CoA ocasionan que éste no puede ingresar al ciclo de Krebs para la síntesis de ATP a partir del metabolismo de las grasas. Además, debido a que el estado hormonal enzimático se encuentra alterado, producto de la hipoglicemia, el acetil-CoA tampoco puede seguir la ruta de la síntesis de ácidos grasos, quedándole como única opción la vía cetogénica, que es la síntesis de cuerpos cetónicos, generando acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona, los cuales aumentan por sobre los valores normales. Los ácidos grasos no esterificados también pueden ser esterificados en el hígado, lo que ocasiona acumulación de triglicéridos y por ende una infiltración grasa del hígado. Para el metabolismo de los cuerpos cetónicos, la insulina es esencial, pero en esta condición se encuentra disminuida, lo que lleva a una subutilización de los cuerpos cetónicos y su consiguiente aumento. Además, al no poder ser eliminado, se acumula en sangre, produciendo cetosis. Producto de la degradación del ácido acetoacetato en rumen, se origina el alcohol isopropílico, el cual actúa como sobre el sistema nervioso central y junto con la hipoglicemia explicarían los signos neurológicos que manifiestan algunas vacas que cursan con esta enfermedad. En otros casos existe una alteración de la población microbiana del rumen, con lo que se altera la producción de ácidos grasos volátiles, produciéndose más ácido acético y butírico, potencialmente cetogénicos. ¿Ya? Eso se produce más que el ácido propiónico que glucogénico, lo que lleva a que se desarrolle también una cetosis. ¿Cuáles serían los principales factores de riesgo? Los principales factores de riesgo, ¿cierto?, están ligados a la hipoglicemia. Y los más importantes son el aumento de los egresos de glucosa del sistema. Las vacas de alta producción tienen un mayor drenaje de glucosa para la síntesis de lactosa y proteína láctea. Además, las dietas con alta cantidad de proteína pueden producir un mayor gasto calórico, ya que la energía requerida para su metabolismo y excreción puede provenir del metabolismo de la glucosa. También disminución de los ingresos de glucosa al sistema, ya sea por un bajo consumo de alimento o una disminución de los precursores de glucosa, una baja absorción de nutrientes o una disminución de la capacidad gluconeogénica. También un mayor grado de movilización grasa, las vacas que alcanzan un alto grado de engrasamiento durante la gestación y llegan al parto con una alta condición corporal están más expuestas por tener mayor cantidad de reservas grasas, las que son movilizadas como respuesta del organismo a la hipoglicemia, producto del bajo consumo de materia seca durante este periodo. Además, otro factor predisponente es un aumento de la absorción del butirato en rumen. La concentración de butirato en rumen aumenta en raciones con gran cantidad de silo de praderas, especialmente con un inadecuado proceso de fermentación. Gran parte del butirato es metabolizado en el epitelio ruminal, lo que lleva a la síntesis del cuerpo cetónico beta-hidroxibutirato. Por otro lado, existe una clasificación de la enfermedad realizada por el nutricionista el Dr. Yan Lien en relación a su presentación natural en los rebaños lecheros y que considera la demanda de glucosa a inicios de la lactancia, el aporte limitado de precursores de propionato y cetonas preformadas o lípidos movilizados en su patogenia. En base a esto se clasifica en cetosis primaria de la producción, que se presenta en vacas con una buena o a excesiva condición corporal y que tienen un alto potencial de producción. La cetosis secundaria, que se presenta cuando otra enfermedad provoca una disminución en la ingesta dietaria. La cetosis alimentaria, causada por cantidades excesivas de butirato en el ensilaje. Y la cetosis por inanición, en vacas con mala condición corporal y que además se alimentan con forrajes de mala calidad. Y cetosis debido a una deficiencia nutricional específica,
posiblemente fósforo y también cobalto, donde fracasa la metabolización del ácido propiónico en el ciclo de Krebs. Este último se da en zonas con, con deficiencias. ¿Cuáles son las presentaciones de esta enfermedad? La cetosis puede presentarse bajo dos formas, la clínica o la subclínica. La forma subclínica se presenta entre las 2 a 7 semanas después del parto con una prevalencia de 7 a 34%. No tiene una sintomatología aparente, aunque las vacas afectadas eh, podrán tendrán una discreta disminución en la producción de leche desde el 1 al 9%, también una reducción en la fertilidad, es decir, un aumento en el intervalo parto-concepción y una disminución en la concepción a la primera inseminación por anomalías ováricas. Un inicio retardado del celo y también una endometritis. La forma clínica puede aparecer con sintomatología digestiva, también llamada forma consuntiva o con sintomatología nerviosa. En muchos casos, la gravedad del síndrome depende del grado de hipoglicemia. En la cetosis clínica se describen dos formas principales, la caquéctica y la forma nerviosa. La forma caquéctica se caracteriza por un descenso gradual y moderado del apetito y de la producción láctea durante 2 a 4 días, con lo que se sigue manteniendo el balance energético negativo. Aunque el 90% de los casos se presenta en los primeros 60 días, en diferentes estudios el inicio fue entre los días 10 y 28 después del parto. En un comienzo el animal deja de comer. Luego los alimentos ensilados, ¿cierto? También deja de comer heno, ¿cierto? El animal pierde peso, esta pérdida en condición corporal es muy rápida, marcada, debido a la rápida movilización del tejido graso subcutáneo y posiblemente proteínas y agua. Hay pérdida de la elasticidad cutánea y el animal se encuentra moderadamente deprimido, con tendencia a la inmovilidad y rechazo del alimento, debido a que presenta también dolor abdominal. En general, la temperatura y la frecuencia cardíaca y la respiración no se alteran y, y los movimientos ruminales, claro, tienden a disminuir en número y amplitud. Las heces pueden ser escasas, duras, secas, cubiertas a veces con mucosidad. Eso es lo que se describe principalmente. Se percibe un olor a acetona en el aire expirado que, que corresponde a un olor similar a manzanas, ¿cierto? Y con frecuencia también en la orina y en la leche. Puede haber un descenso de hasta un 25% de la producción láctea con una disminución de los sólidos no grasos. Es importante realizar un examen para pesquisar desplazamiento de la masa a la izquierda, ya que la cetosis es un factor de riesgo para que se presente este cuadro o puede ser secundario al desplazamiento. En esta forma de presentación pueden aparecer ocasionalmente signos nerviosos de inestabilidad, adopción de posiciones anormales y ceguera parcial. En la forma nerviosa, los signos suelen aparecer en forma brusca y se caracterizan por el animal empieza a caminar en círculos con las extremidades muy separadas o cruzadas, lo que correspondería a una alteración en la propiocepción, presión de la cabeza contra objetos, lamido de la piel y de diferentes objetos, pica, malasia, movimientos masticatorios con cialorrea, hiperestesia evidente, con bramidos y movimientos violentos de menor al menor estímulo, tetania, temblores musculares moderados, con una marcha también insegura. El animal puede presentar también cierto grado de agresividad y ceguera evidente. Los signos nerviosos aparecen durante breves periodos de 1 a 2 horas, pudiendo sucederse por intervalos de 8 a 12 horas. Durante estos episodios, las vacas pueden resultar lesionadas. Estos signos eh, se atribuyen a la formación del alcohol isopropílico, producto de la fermentación en el rumen del acetoacetato. También existe un efecto de la hipoglicemia y de la acumulación de amonio proveniente del metabolismo proteico, que no puede ser detoxificado en un hígado con su funcionalidad disminuida debido a la infiltración grasa.